Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Agradecida del Señor por el privilegio de un día más compartir la palabra del Señor. Un privilegio, pero también una gran responsabilidad. 21, Mateo 21. Gloria a Dios. Ahora sí. Mateo 21:12. Amén. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambitas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, amado Dios. Presentamos, Padre, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra, Señor Jesús. Incomódanos, Padre, pero con tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voy a tumbar las mesas. Voy a tumbar las mesas. Aleluya. Recuerdo hace unos domingos atrás, nuestro compastor predicaba con el tema Vuelve al primer amor. Y yo recuerdo como todo mi ser se estremecía al escuchar esta palabra, que lo que estamos en la iglesia lo hemos escuchado muchas veces, pero que de tiempo en tiempo necesitamos regresar a ese primer amor que nos enamoró. Más adelante, Eddie trajo un mensaje a la iglesia con el tema de que nos pongamos en la brecha. Y recuerdo ese día que cuando él terminó, que hizo una oración, mientras oraba ahí sentada y parada, escuché como el Señor me decía: voy a tumbar las mesas. Y cuando yo escuché eso, pastor, yo dije: ¿qué? Y el Señor me repitió, habló a mi espíritu y me dijo: voy a tumbar las mesas. Y el Señor me movió a escribir en un listado que tengo de mensajes. Escríbelo porque vas a dar ese mensaje. Recuerdo que en esa misma semana, o una semana antes, en el momento de oración, se pedía una oración que se repetía de diferentes formas. Y es que haya un avivamiento en la iglesia. Y yo decía: wow, hay una necesidad en el pueblo de que haya un avivamiento. Y el Señor hablaba a mi espíritu y me decía: ¿qué pasa? Que no está el avivamiento que ustedes dicen, que ustedes piden, que no hay orden. Yo no les puedo explicar cómo yo me sentía en ese momento, cuando el Señor me dijo: no hay orden. Y el Señor desde el principio nos enseña que Él es un Dios de orden. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo el Señor? Dio orden. La mayoría del tiempo cuando nosotros pedimos el avivamiento, nos enfocamos en lo que pasó en el Pentecostés. ¿Qué pasó en ese momento? Que el Señor le dijo a sus discípulos que se quedaran en ese lugar. ¿Qué le dio el Señor? Una orden. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. O sea, no solo estaban juntos, sino que también estaban en un mismo sentir. Había una orden. Y aunque el Espíritu Santo llegó como un estruendo, dice la palabra de Dios que hablaban en diferentes lenguas y los que estaban alrededor los entendían. ¿Qué me dice a mí eso? Que había orden. ¿Y qué es el orden? El orden es la disposición correcta y coherente de cosas, personas o ideas en una secuencia lógica para facilitar su uso y comprensión.
Y en el día de hoy leímos una palabra que quizás hemos escuchado antes, y es la purificación del templo. ¿Y qué significa que una persona sea purificada? Que ha sido limpiada de aquello que la alejaba de Dios. Culpas, cargas, pensamientos que dañan, actitudes incorrectas. Y vemos aquí que dice que Jesús entró al templo y que Él echó todos los que vendían y compraban en el templo y que volcó las mesas de los cambitas. Y uno se preguntará, pero Karen nos acaba de decir que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿por qué Jesús está haciendo ese desorden en la iglesia? Jesús le dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Mientras investigaba sobre las ventas que hacían estas personas, veía que decían que habían cosas que ellos aumentaban el precio 20 veces más de lo que valía. O sea que ahí esas personas estaban prácticamente adentro de la iglesia robando, ¿verdad? Y estamos hablando de una purificación que empieza desde nuestro ser. No estamos hablando de un ambiente físico, aunque en ese momento Jesús tumbó todas las mesas, sino que hoy estamos hablando de usted como el templo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Y el verso 17 dice que quien destruye el templo, Dios lo destruye a él. Entonces Jesús llegó, todo lo que estaba en desorden, Él volcó las mesas, quebró las sillas y dijo, mi casa, casa de oración será llamada. La purificación no es un castigo, es amor en acción. Y saben que muchas veces nosotros vemos un Jesús que viene a decorar nuestras vidas, cuando realmente Jesús viene a purificarnos. Imagínese esta escena. Usted llega a una casa que está sucia, pero como estamos en víspera de Navidad y todo eso, usted viene a decorar la casa, a poner un arbolito, a poner un bombillito, y el piso está sucio, la silla está sucia. ¿En qué tal? Entonces Jesús viene a purificar nuestras vidas y no a llenarnos de adornos. Nosotros no podemos ser casa de oración con mesas de negocios instaladas en nosotros. Debemos rendir nuestra vida al Señor. Y no es solo un cambio externo de conducta, es una vida transformada. Es limpieza del corazón, es restauración de propósito, es vida en santidad. Y cuando eso pase, entonces llega el avivamiento que nosotros tanto pedimos. Cuando Jesús volcó todas las mesas y le dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice el verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Después de qué? De que él estableció el orden. Y si nosotros leemos allá en el Antiguo Testamento, en Levítico, específicamente el capítulo 21, vamos a ver que habían reglas para ser sacerdotes. Y una de las reglas que había era que no se podía ser ni ciego ni cojo. No se podía tener ningún defecto para ser un sacerdote. Y dice que cuando Jesús entró al templo, esa gente que no podían ser sacerdotes, Él los sanó. Entonces muchas veces lo que nosotros pensamos que es el orden, realmente son mesas que hemos instalado en nuestras vidas.
Y hoy más que cualquier cosa es una invitación a pensar cuáles son esas mesas que el Señor debe derribar en mí. Cuando Jesús entra en la vida, comienza acabando la corrupción en la iglesia. Y recuerden que le dijimos al principio que no estamos hablando precisamente de la iglesia como lugar físico, sino que estamos hablando de cada individuo. Véase usted como ese templo que está lleno de mercadería y que necesita que esas mesas sean derrumbadas. Las mesas que ocupan el lugar de Jesús serán derrumbadas. Todas esas mesas que están ocupando el lugar que debería estar ocupando el Señor, Él las va a derribar hoy. Pero eso es aquel que permita que el Señor la derribe. Y yo quiero que hagamos un paralelismo con una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas. Usted me puede acompañar allá. Segunda de Crónicas, verso 26. Y es la historia de un rey que comenzó a reinar a los 16 años de edad. Dice el verso 3 del capítulo número 26. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y oiga lo que dice el verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Cómo inició el rey Usías? Obediente, dependiente totalmente de Dios, guiado por Dios y ungido por Dios. Y en el reinado de Usías, vamos a ver en el verso 11, como dice: tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. ¿Sabe de qué nos habla eso? Del orden. Este rey, mientras era dirigido por Dios, mientras se dejó guiar de Dios, era prosperado en todo. Y el reinado de él era un reinado organizado. Dice el verso 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para robar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y esa fama de rey Usías vino ¿por qué? Porque él obedecía a Dios, porque él estaba guiado por Dios y Dios le daba ese orden. Pero ¿sabe qué pasó? Lo que pasa con la mayoría de los seres humanos. Dice el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y hasta aquí parece como que, bueno, pero él lo que quería llevar una adoración. ¿Eso está bien? ¿Cuál es el problema? Dice el verso 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón,
que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. No te corresponde a ti, Usías. Y nosotros podemos ver a Usías hoy como, wow, Usías, pero que tú te pasaste de contento. Pero cuántas veces nosotros también nos pasamos de contentos. Queremos hacer cosas que quizás no estén mal porque es lo que quería, elevar un incienso al Señor. Eso no estaba mal. Pero no le correspondía hacerlo. Y esto nos habla del orden que nosotros debemos tener. Yo siento, pastores, que es un mensaje pastoral que, ¿verdad? Bueno. Pero en fin, el orden que se debe tener. Que si a mí no me toca tocar piano, ¿cuándo voy yo a venir a tocar piano? Aunque yo sepa que no sé, bueno, si supiera, como quiera, no me toca. Y el Señor nos está hablando hoy para que podamos entender que el orden existe por algo, no es por molestar. Yo hablaba hoy con las chicas de Yesriel y le decía, cada asignación que les ponemos no es por molestar ni por buscarle oficio, es para que usted entienda y conozca a Dios. Y que usted sepa que en algún momento Karen no va a estar. En algún momento nadie lo va a ayudar a usted a buscar a Dios. Entonces, si ahora lo están ayudando a buscarlo, aproveche. Para cuando usted esté solo, usted lo pueda buscar. Porque hay mucha gente que nadie les ha enseñado cómo buscar a Dios, aún estando congregándose en una iglesia. Porque está bien, el pastor, la pastora vienen los domingos, nos dan un mensaje, pero hay algo más allá. Hay una vida cristiana que se debe vivir fuera de la iglesia. Entonces, si nadie te instruye, si nadie te disipula, tú vas a hacer lo que tú puedas porque, dime, tú no sabes. Entonces, debe haber un orden. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, el orden empieza en casa. Y por eso un día cualquiera, las muchachas se encontraron en el grupo con un PDF lleno de reglas que deben cumplir, y de no cumplirlas hay una sanción. Y puede parecer que Karen es una exagerada, pero ¿qué sucede? Que todo debe tener una disciplina y debe tener un orden. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo por venir todos los días que hay ensayo temprano, pero hay otra que llega más tarde y luego retrasa el ensayo, porque aunque empecemos puntuales, a la otra hay que enseñarle porque llegó tarde, ¿verdad? Entonces, que tú sepas que hay un régimen de consecuencias. En nuestras casas, a nuestros hijos hay que ponerles reglas. En la iglesia tenemos la Biblia, excelente, pero también hay que poner reglas. Y a nosotros que nos corresponde cumplir esas reglas. La palabra dice que nosotros debemos someternos a las leyes terrenales. Y todas las leyes, si usted se da cuenta, al igual que los mandamientos, son por nuestro bien, siempre. Las leyes no son por molestar a usted, sino que son por su bien. Entonces, debemos tener cuidado si al adquirir fuerza nuestro corazón se enaltece y quiere hacer lo que no le corresponde, aun cuando eso sea bueno. Si no te corresponde, no lo hagas. No te corresponde a ti hacerlo, no lo hagas. No es por ayudarlo, no te toca, no lo hagas. Mire, algo sencillo, mañana hay Santa Cena. Pues lo voy a decir porque imagínense. Mañana hay Santa Cena. Siempre dicen, dejen los vasos que va a pasar un diácono a recogerlo. Se acabó la Santa Cena. 10 manos recogiendo vasos.
Las reglas son por, eso no es de que porque usted no pueda recoger un vaso, usted lo puede recoger, muchas gracias. Pero ¿por qué le decimos eso? Porque en el momento de la Santa Cena es un momento sublime. Entonces, los hermanos están orando, están recibiendo lo que Dios, ¿verdad?, le está tratando. Entonces uno espera a que ese momento pase para después recoger los vasos. Pero no vamos a decir que y usted baja al hermano, ¿verdad?, orden. Eso es algo simple, pero las reglas son por su bien. Quizá usted también, porque usted tampoco se puede prender porque está recogiendo los vasos. Claro, entonces todas las reglas son para nuestro bien. Dice el verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y con su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Por qué? Porque no le correspondió. Y quizá hoy usted hace algo que no le corresponde y no le sale lepra física, pero le sale lepra en su corazón, porque andamos en desobediencia. Tal como en el templo de Jesús, en la historia que hablamos ahorita, había habilidad, había movimiento, había estructura y había un sistema. Ellos en ese momento pusieron toda su mesa y toda su cosa, pero eso no era lo que debía ir. Entonces, igual en esta historia, había habilidad de parte de Usías. Usías podía quemar el incienso porque eso es algo del otro mundo, como uno dice también, ¿verdad? Sin embargo, no era lo que le correspondía. Había una estructura y se le dijo: Usías, tú no puedes. Yo me imagino a Usías que se guilló, como decimos nosotros, y dijo: pero si yo no puedo, ¿quién es que puede? Yo no soy el rey. Yo soy el rey, pero acá si yo no puedo, ¿quién que va a poder? Sin embargo, tú puedes ser rey, pero si no te toca, no te toca. Entonces, ¿qué es lo que yo debo saber? ¿Qué es lo que me toca? Porque ese es el problema, mi papá. Que hay mucha gente que no sabe lo que le toca y por eso está haciendo lo que sea, porque dime, no sabe lo que le toca. Y por eso el Señor hoy ha venido a tumbar las mesas para que tú puedas reorganizarte en el propósito por el cual Él te creó. Es que tú estás lleno de muchas cosas que no te corresponden, muchas mesas en ti, estás vendiendo muchas cosas y por eso no estás haciendo lo que te corresponde. Tú estás haciendo todo menos lo que te toca a ti. Entonces al final el Señor no te va a preguntar ¿qué tú hiciste? No, Él te va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te di? O sea, yo puedo hacer 10 campañas evangelísticas, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Y cuando el Señor me pregunte ¿qué hiciste con lo que te di? Yo hice 10 campañas, y yo te mandé a hacer campaña a ti. Yo no te conozco a ti porque yo no te mandé a hacer campaña. Y Jesús lo dice ahí, ¿qué dice? No, yo eché demonios, yo salí enfermo. Y Jesús le dice, yo no lo conozco, porque yo no lo mandé a ustedes a eso. Gracias, pero no gracias. ¿Y qué pasa con la iglesia de hoy? Que nos han entrado ese chip en las adoraciones, que para mí ya eso no sería adoración, pero ok, en las adoraciones, en las prédicas, en toda la cosa, que yo puedo, yo merezco y yo decido cómo adorar. Oiga lo que le dice. Yo puedo, yo merezco y yo decido cómo adorar. Y entonces la Biblia, ¿para qué fue? Yo puedo, yo merezco, yo decido cómo adorar. Y te dicen, Dios te necesita. Dios no te necesita. A mí tampoco me necesita. Si yo hubiese dicho que no,
a traer esta palabra. Dios busca a otro y otra gente lo dice, normal. O sea, Dios no me necesita a mí para decir esta palabra. Qué privilegio y qué honor que me usara a mí. Pero si yo no quiero, Dios usa a otro. Entonces, Dios no te necesita, tú necesitas a Dios. Nosotros no podemos, es Dios quien se perfecciona en nuestra debilidad. Y en estos días escuchaba una pastora y le decían, pastora, que Dios la use hoy en esa palabra que usted va a dar. Y ella decía, es que Dios me va a usar obligado porque es que no es palabra mía, es la palabra de Dios que yo voy a llevar. Entonces cuando usted me dice a mí que Dios te reparte, y ella, a mí no, que yo no tengo nada que dar, nada que dar. Que Dios hable a los corazones, pero que sea Dios. Que yo no sea el impedimento entre Dios y su pueblo para llevar la palabra que Él mandó. Usías entró al templo con orgullo y salió marcado. Jesús entró al templo con poder y nosotros salimos sanados. Yo voy a repetir eso porque ustedes no lo entendieron. Usías entró al templo con orgullo y salió marcado. Jesús entra al templo con poder y nosotros salimos sanados. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que en su infinita misericordia Él nos habla. Y la misión de Jesús entrar a nuestras vidas es limpiarnos, es purificarnos. Él no ha venido a decorar, se lo repito nuevamente, sino que ha venido a purificarnos. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto a que Él tumbe todas esas mesas que nosotros mismos hemos construido. Dice Romano, vamos a Romano capítulo 1. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Romanos capítulo 1. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oye lo que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
No hay excusas. Nosotros hemos conocido a Dios y aún así, en cuántas ocasiones nos hemos envanecido en nuestro razonamiento, nos hemos hecho necio en nuestro corazón. Hemos profesado ser sabios y nos hacemos necios. Wow, Señor. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Porque es más fácil yo seguir lo que me dice un hombre que lo que me dice Dios. El pecado es más sencillo de hacer porque está en nuestra naturaleza. Dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros no tenemos a Dios en cuenta, Dios nos entrega a una mente reprobada. Y una persona que esté en una mente reprobada, usted lo va a ver que va a hacer y deshacer, y va a seguir como que no ha pasado nada. El Señor tenga misericordia de nosotros, que no seamos entregados a una mente reprobada. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga esto: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, conocen lo que le va a pasar, aún así que los que practican tales cosas son dignos de muerte, eso lo sabemos, pero aún así no solo lo hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Y entramos en ese nivel en donde no solo yo cometo pecados, sino que yo le celebro el pecado que cometen las demás personas. Yo veo que alguien es leal y yo digo, sí, tuvo bueno que se lo hizo, y tenemos que tener pendiente de esto, porque fácilmente entramos en aplaudir lo que no está bien. Nosotros vemos, por ejemplo, en lo de desleales, hay una pareja, uno ve que la esposa se la pasa trabajando y no sé qué, y que va a ti, y en cierto punto descuidó un poco su casa y al esposo. Viene el esposo y le es infiel. ¿Qué decimos los hijos de Dios? Aleluya. Tuvo bueno que le pasara porque ella tenía que atender a su marido. Oh, quizá nosotros no estamos siendo desleales, pero nos estamos alegrando por lo que lo hacen. Y cuando viene a ver, da un rebalón usted también y está de infiel, porque cuando viene a ver el esposo de usted también se lo merece. Conocemos el juicio de Dios y sabemos que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aún así no solo lo hacemos, sino que nos complacemos con lo que lo hacemos. Y hay algo aquí que me llamó la atención.
Y es que dice, se me perdió, inventores de males. Usted vio la lista de todas las cosas malas que nosotros leímos aquí. Pero hay gente que se inventa otros males. Tienen un corazón tan entenebrecido, han sido entregados a una mente reprobada. Y ya los males que existen no son suficientes, sino que se inventan más cosas para hacerle daño a las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido inventores de males? Algo que quizás, yo sé que a Melody no le afecta, pero a Kenny así. Y usted se sienta en su casa a maquinar. Dice que maquina es Satanás, por eso usted está, ¿verdad? Usted se está dejando llevar ahí a maquinar cosas malas para hacerle daño a Kenia. Porque sí, porque es que Kenia siempre está como feliz. Entonces, ¿por qué? Hay gente así de que, ¿por qué Kenia tiene que estar feliz, verdad? A ver si es verdad que es cristiana. Entonces ahora usted tiene el papel de demonio. Claro, porque cuando Satanás fue a donde Dios le dijo, y Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Y dice Dios, y así quien no se tiene de todo. Déjame quitarle parte de cosas. Entonces cuando usted dice, esa persona, dice que es muy cristiano, vamos a ver, yo le voy a hacer parte de cosas a ver si es verdad cristiano. Sacar el verdadero hombre. Claro, porque no puede ser tan perfecto. Y aunque usted no lo crea, hay personas que se congregan y que son así. Dice, porque no puede ser que yo sea el único que peque, no. Claro que no. No puede ser, yo voy a ver si es verdad. Es que, y usted ha escuchado esa frase, quizá usted la ha dicho. Es que fulanito se lo da demasiado en santo, yo lo voy a desenmascarar. Entregados a una mente reprobada. Hablábamos ahorita y decíamos, cada uno de nosotros tiene un papel. ¿Usted cree que Dios lo mandó con el papel de desenmascarar cristianos? Yo no creo que ese sea su papel. Hay gente que dice que sí. Yo sé que si yo preguntara ahora mismo, ¿cuántos quieren un avivamiento? Todo el mundo, que se salen los enfermos, que lleguen un ciego y salga viendo. Todos queremos eso. Ahora, estamos dispuestos a que el Señor entre en nuestras vidas y tumbe todas las mesas, que nos renueve, que nos restaure, que nos limpie, que nos purifique. Póngase de pie. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y comience a pensar esas mesas que el Señor tiene que tumbar en usted. ¿Qué cosas Dios tiene que limpiar en su corazón? Dígale al Señor que les muestre esos pecados ocultos que quizás usted no conoce. Y mientras me bañaba yo decía, Señor, yo soy tan indigna de dar este mensaje. Pero al Señor en su misericordia le place usarnos aun cuando no lo merecemos. Y es que hay una necesidad de que el pueblo de Dios entienda que todas esas mesas deben ser derribadas. Y quizás en nuestra mente está, wow, la iglesia debería de estar llena para este mensaje. Pero está usted, estoy yo. Y si comienza con este grupo de personas el Señor a derribar la mesa, yo le aseguro que el pueblo de Dios tendrá un cambio. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos purifique, que nos renueve, que nos limpie, que tumbe todas las mesas, que se establezca en nuestro horario, que sea Él que haga en nuestras vidas su voluntad. Todo
que a Él no le agrada que sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amado Dios, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Te pedimos perdón, Padre, porque no somos dignos de estar aquí, Padre. A pesar de eso, nos amaste, Señor, y estás dispuesto a limpiarnos, Señor. Estás dispuesto a restaurarnos, Señor Jesús. Aleluya. Y aún cuando haya vientos contrarios que quieran impedir que la iglesia se levante con poder y gloria, en el nombre de Jesús, todas las mesas son derribadas, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Padre Celestial, tú estableces tu orden perfecto en el nombre poderoso de Jesús. Hay corazones dispuestos, Señor, a ser renovados en ti, Señor. Aleluya. Tumba las mesas, Señor. Tumba las mesas, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor Jesús. Santo, santo eres, Señor Jesús. Entrega esas mesas que no te dejan adorar con libertad. Entrega esas mesas que no te dejan decir tú eres santo, Señor Jesús. Entrega esas mesas que no te dejan vivir conforme al propósito de Dios. Aleluya. Y dile al Señor, purifícame, Padre. Purifícame, Señor Jesús. Lávame más y más de mi maldad, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te pido que inquietes los corazones, Padre, que incomode las mentes, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que tu palabra comience a fluir como ríos de agua viva, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos tu templo, Señor, y el Espíritu Santo que habita en nosotros ha venido a purificarnos, ha venido a limpiarnos, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con dos o tres lo hacemos, Señor. Con dos o tres que decidan caminar en santidad lo hacemos, Espíritu Santo de Dios. Y lealtad te pertenece a ti, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, todo viento contrario es derribado en el nombre de Jesús. Nada se levantará contra tus ungidos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Toda división, todo espíritu de murmuración, Padre, es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios,